suerte, olvidémonos, la buena suerte la que hizo que ellos sobrevivieran hasta la cuarta vigilia en medio de la tormenta. No, no fue. Sobrevivieron en medio de la tormenta porque el Señor intercedió por ellos, así ellos no lo estuvieran viendo. Tengamos esa confianza, hermanos. Dios sabe lo que está haciendo. Dejemos a Dios ser Dios. Porque el negocio de Dios, mis queridos hermanos, quizás esto sea fuerte decirlo, pero es necesario decirlo. Dios no quiere consentirnos tanto como hacernos santos. Ahora quiero dar la bienvenida a nuestro hermano Jaime Lascarro, que nos acompaña desde el país de Colombia. Así es. Hermano Jaime, bienvenido a este culto joven. Hola, Iván, muchas gracias. Muy buenas tardes para todos nuestros amigos que me han permitido estar aquí teniendo esta reflexión de tema juvenil. Muchas gracias a ti, Iván, por la invitación. Así es. Bien, hermano, la palabra de Dios tiene un mensaje de esperanza, sobre todo para nosotros y en este tiempo. Y queremos que usted pues deje este mensaje para cientos de corazones que en este momento necesitan de esa palabra a viva voz. Hermano, el tiempo es suyo. Muchas gracias, hermano Iván. En efecto, es un lugar común ya decir que atravesamos severos tiempos de crisis en condiciones que jamás habíamos visto. Así que, como creyentes en el Señor y en su palabra, es para nosotros lo más viable, lo mejor, abrir las escrituras y buscar del Señor su guía, su respuesta, porque para eso es la Biblia, ¿no? Es la lámpara que alumbra a mis pies justo en los lugares más oscuros. Así que voy a basar mi tema que he titulado La fórmula bíblica para afrontar las crisis en un episodio ampliamente conocido por todos nosotros, como es el caso de la tormenta en el mar, en ocasión en que el Señor Jesús la tarde anterior había multiplicado los panes y los peces. Es una historia archiconocida que incluso han registrado tres de los evangelistas: el evangelista Juan, el evangelista Marcos, el evangelista Mateo. Nos vamos a basar en estas narraciones para extraer 6 anclas que nos pueden dar firmeza y seguridad en estos tiempos tormentosos. Porque el Señor Jesús es la respuesta de Dios para los afanes del hombre, para las preocupaciones, para las depresiones. Y estos días nos han confrontado seriamente en todos los sentidos, en el sentido económico, en el sentido mental, emocional, espiritual. Bueno, en primera instancia voy a pedirles que busquen en sus Biblias el capítulo 6 del Evangelio según San Juan y vamos a ubicarnos en el versículo 10. Antes de leer las escrituras, vamos a invocar una vez más el nombre de Dios para que nos envíe el don de su Espíritu, a través del cual solamente podemos hallar entendimiento en nuestra mente y la posibilidad de que impacte el corazón para tomar las decisiones correctas en estos momentos críticos. Oremos. Bendito Señor, eres un Dios que estás pendiente de nuestras necesidades. Eres el Dios de las crisis, eres el Dios de los momentos difíciles, eres el Dios de la oscuridad cuando vienes en instancias en que más lo requerimos,
en que no sabemos qué decisiones tomar. Úngenos con la presencia de tu Espíritu y permite que podamos entender el mensaje de la palabra de Dios en esta hora, porque harto lo necesitamos. En el nombre y por los méritos de nuestro amado Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén. Vamos a leer entonces, apreciados hermanos, lo que dice la palabra de Dios allí en el capítulo 6 del Evangelio de Juan, los versículos 10 al 15, dice de esta manera. Entonces Jesús dijo, haced recostar a la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como el número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierdan nada. Y recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Déjeme hago un alto aquí en la lectura para mostrarles algo que es relevante en esta porción del Evangelio. Ustedes saben bien que justo esa tarde había ya ocurrido una pequeña crisis de hambre, ya que pues la gente todo el día había estado escuchando ansiosamente al Señor Jesús, de tal forma que llegó el momento en que cundió el hambre, y fue necesario pues suplir esa necesidad, pero solo a un niño se le había ocurrido traer un par de sándwiches. Ese niño sabía lo que hacía. Ese niño desde muy temprano le pidió a su mamá que le preparara un par de emparedados y alguna cosa de sobra, porque él sabía que iba para largo. Él tenía tanta hambre del Señor Jesús que no iba a impedir que el hambre fuera un estorbo en ese propósito. Y la fe de este niño, pues, fue favorecida en razón a que vio este semejante milagro. Y todos lo vieron. Los apóstoles también eran incrédulos, ¿no? El niño tenía más fe que los apóstoles en ese momento. Y el Señor multiplicó los panes y los peces. Así que la gente se llenó de un entusiasmo, y déjenme decirles que el rating del Señor Jesús llegó a su tope, a su cumbre, como nunca antes en su ministerio público. El Señor había llegado a un alto nivel de popularidad que pues era el momento justo de capitalizarlo. Y eso fue lo que intentaron hacer aquellos hombres que rodeaban al Señor Jesús, inspirados especialmente por Judas, ni más ni menos. Entonces leemos lo que dice en el versículo 14. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Así que era el mejor momento para proclamarlo como rey. Y todos decían, es lo mejor, es nuestro mejor líder políticamente hablando, puede obnubilar a los monarcas y a los jerarcas de nuestra época, puede derrotar a los ejércitos romanos, si hay enfermos los resucita, si tienen hambre habrá habituallamiento en todo momento, si hay heridos se los curará, así que este es el momento justo. Pero, y aquí viene el gran pero, el versículo 15, nos dice, entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Pero yo puedo tener muy buenos planes, planes encomiables, planes que tengan una muy buena proyección, porque estos planes que ellos tenían poseían todas las tendencias favorables. Puedo yo tener los mejores planes, no estoy hablando de que sean cosas malas ni pecaminosas, puedo yo tener el mejor pensamiento a futuro, pero cuando Dios dice, pero, espero. Y en eso estamos justamente. En Bolivia, el país de ustedes,
durante los últimos 2 años, las estadísticas de economía favorecían a este país como ningún otro. Las señales económicas de Bolivia estaban por delante de muchos países que tradicionalmente son más fuertes económicamente hablando. Estaba mejor que Chile incluso, ¿no? Que Argentina, que Colombia, que Perú. Y a pesar de esto, cuando tenemos buenos planes, buenas proyecciones a futuro, viene el Señor y nos rompe el cristal. Y Él dice, no, como se lo dijo a ellos. Estamos supeditados a esto, mis queridos hermanos. Por eso, la primera ancla que debemos usar, la primera parte de la fórmula bíblica para enfrentar las crisis, es que yo debo tener la seguridad de que el Señor Jesús siempre tiene mejores planes, aunque en el momento puedan contrariarme, puedan hacerme pensar muchas cosas y hacerme dudar de, del Señor Jesús, porque el Señor Jesús fue enérgico con ellos. Los apóstoles estaban reuniendo a la multitud quizás para convertir esta reunión evangelística en una oportunidad política, en un meeting para proclamar al Señor como rey. Estos son los mejores planes. Vuelvo y le repito, humanamente, en la lógica del hombre, era lo mejor. Y nuestra lógica también nos puede llevar a que teníamos mejores planes para el 2020 y no esta cosa que estamos viviendo. Pero el Señor nos dice, no, como se lo dijo a ellos así repentinamente, no quiero, súbanse a la barca, cambio de planes. Pero el Señor no tiene cambio de planes, los que cambiamos somos nosotros, Él no cambia, Él tiene un plan fijo. Es su providencia la que nos gobierna a nosotros, es su providencia la que nos sostiene. Así que esa es la primera ancla. Yo debo tener la seguridad de que su providencia me dirige, así en el momento yo no entienda una papa, así yo no sepa qué es lo que está pasando. El Señor no me va a dar explicaciones como no se las dio a los discípulos. Es que, mire, yo tengo el plan A, B, C. No les dijo nada, simplemente los montó a la barca y los dirigió allá. Ahora, vamos a la segunda parte de la fórmula. No solo que Él nos gobierna con su absoluta providencia, sino que adicionalmente el Señor Jesús esos planes los usa para nuestro crecimiento. Quiere decir que si ahora de repente el Señor cambió el rumbo de la vida que llevábamos en el 2020, no ha sido para peor, es para mejor. Y debo tener esa confianza. Nos dice el Evangelio de Mateo, el capítulo 14 y el versículo 22, nos dice de esta manera. Mateo 14, versículo 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Pero si leemos a un par de versículos más adelante, el evangelista nos dice, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. 2 versículos no más adelante, después de que el Señor los embarca, descubrimos que el Señor ni más ni menos los envió a la tormenta. No era que le ignorara eso, no fue que se le salió de las manos el asunto, o que él haya dicho después se me fue la mano, debí haberlos dejado acá. No, no. Él por supuesto sabía que se venía la madre de las tormentas. Lo sabía. Y aún sabiéndolo, los envió a la tormenta. Él sabía que se venía esta tormenta llamada coronavirus. Él lo sabía. Lo había podido evitar, que estuviéramos capoteando esto, sí. Pero él ordenó que nos montáramos en esta barca y la barca se está sacudiendo fuertemente. Pero no es improvisación, es providencia. Apreciados hermanos, como alguien lo dijera hace algún tiempo atrás, en el cielo nunca hay pánico, solo planes. Esto ya estaba planeado.
Y no me estoy refiriendo a, a las ideas conspiracionistas del coronavirus. No, me estoy refiriendo a los planes del cielo que son para nuestra bendición. No son egoístas, no son para nada diferente que hacer de nosotros personas mucho mejores. Así lo escribió el salmista David en el Salmo número 4, el versículo 1. ¿Lo recuerdan ustedes lo que él dijo? Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, oigan lo que el salmista dice, cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. ¿Qué quiere decir ensanchar? Ensanchar quiere decir agrandar, hacer más grande. Cuando estaba en angustia. Si invertimos las expresiones de las palabras de este versículo, de este salmo, entonces deberíamos decir, cuando me iba bien, me reduje de tamaño. Parece malo esto. Parece que las cosas, como van de mal en peor, indican entonces que nuestro futuro será peor. Pero no hay tal. Nosotros los creyentes no vamos a medir simplemente el futuro con prosperidad económica y salud y ropa y casa y etcétera, etcétera. No, hay algo que definitivamente nosotros los creyentes apuntamos: el carácter. Nada de lo que tenemos acá lo vamos a llevar al cielo, pero el carácter sí. Y ahí es a donde apunta el Señor. Así que vamos a tener que entendernos con un mar embravecido, tal y cual están las cosas en este mundo en estos momentos. Pero ya tenemos dos anclas. Hemos hablado de que es su providencia la que nos gobierna, en primer lugar, lo cual es bueno, a pesar de que en estos momentos no hallamos respuestas a muchas cosas. Y vuelvo, repito, el Señor no nos da respuestas, o Él no acostumbra a darnos respuestas sino al final, porque el principio es que caminamos por fe, no por vista. Lo segundo es que esos planes que Él ha diseñado, que no son improvisados, que Él ya los conocía de antemano, han sido diseñados para hacernos más grandes, para crecer. Así en el momento yo no sepa cómo, y tampoco es importante que sepas cómo, simplemente bástate cada día su propio afán, que de día en día Él nos llevará a la otra ribera. El tercer punto, la tercera ancla, la tercera parte de la fórmula para superar esta crisis, nos la dice el Evangelio de Marcos, el capítulo 6, los versículos 46 al 48. Dice la palabra del Señor de esta manera: y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra. Y viéndole remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, todo estaba en su contra. La tormenta, el viento, las olas, la barca en medio del mar. Él estaba orando por ellos. Y viéndoles remar con gran fatiga, dice el Evangelio, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar. Toda la noche. Ahora, ellos partieron justo cuando estaba cayendo el sol. El Señor los despide. Y los judíos, ustedes saben, dividían las noches en cuatro vigilias de 3 horas aproximadamente cada una. La primera vigilia de 6 a 9, la segunda vigilia de 9 a 12 o de 9 a medianoche. La tercera vigilia de medianoche a 3 de la mañana y la cuarta vigilia de 3 de la mañana a 6 de la mañana. Quiere decir que ellos pernoctaron en medio de estas afugias terribles por casi 12 horas larguísimas. Mientras tanto, el Señor estaba desaparecido de sus ojos, pero los discípulos no de los ojos del Señor. Y Él estaba intercediendo por ellos. Y Él estaba orando por ellos, porque todo estaba saliendo conforme a lo que había planeado. Ellos estaban sufriendo. Esto parece contradictorio. ¿Cómo Él está viéndolo sufrir, que reman y angustiados, y me los imagino sacando de a baldazos el agua que está negando la barca, desesperados, con gritería,
ya las fuerzas se extinguen, ya han pasado 12 horas, no habían dormido, por supuesto el estrés, la angustia, todo en contra de ellos. Y ellos se preguntaban, pero el Señor, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Por qué no aparece justo cuando más lo necesitamos? Otro habrá renegado, nos envió a morir. Bueno, hermanos, estemos preparados para esto. Que la fe no falte. Esto apenas empieza. Ponga su dedo en el capítulo 24 de Mateo, en el versículo 7, y lea allí lo que ocurre. Usted puede ver que la historia nos marca este punto. Pestes, que ese es el discurso profético del Señor Jesús. Pestes, hambres y terremotos. Ya el Señor nos ha aclarado lo que antes para nosotros era una duda, porque cuántas veces decíamos, pero siempre ha habido peste, siempre, y muchos faltos de fe que decían, siempre ha habido peste, siempre ha habido hambres y siempre ha habido terremotos. No, pero no con estas dimensiones mundiales. Peste mundial, nunca. ¿Qué viene entonces mundial? Hambre y terremotos. No terremotos como los hemos visto, mega terremotos, como lo dice el Evangelio de Marcos. Hermanos, las olas se van a embravecer, se van a sulfurar. Pero yo puedo confiar, según dice Pablo en Hebreos capítulo 7, verso 25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, pidiendo el Señor siempre para interceder por nosotros, siempre intercede por nosotros. Ahora, no fue la buena suerte, olvidémonos de eso, no fue la buena suerte la que hizo que ellos sobrevivieran hasta la cuarta vigilia en medio de la tormenta. No fue. Sobrevivieron en medio de la tormenta porque el Señor intercedió por ellos, así ellos no lo estuvieran viendo. Tengamos esa confianza, hermanos. Dios sabe lo que está haciendo. Dejemos a Dios ser Dios. Porque el negocio de Dios, mis queridos hermanos, quizás esto sea fuerte decirlo, pero es necesario decirlo. Dios no quiere consentirnos tanto como hacernos santos. Repito, Dios no quiere consentirnos tanto como hacernos santos. Ese es su negocio. Su negocio es llevarnos a su casa. Su negocio no es hacer que la pasemos bonito acá y consentirnos y darnos casa, carro y beca. Porque sabe bien que muchas de estas cosas nos pueden contaminar y nos pueden arrastrar, más pegarnos aquí a la tierra, arrastrarnos al pecado y perder la vida eterna. ¿De qué le valdría al Señor eso? No, su negocio es llevarnos al cielo. El precio es alto. No importa. No importa si es necesario llegar cojo o manco o tuerto, que sea como Dios haya planeado antes que llegar enterito al infierno. Así que, número 1, Dios nos gobierna con su providencia. Número 2, sus planes han sido diseñados para hacernos más grandes, para crecer. Número 3, Él intercede permanentemente por nosotros. Porque yo les digo, los demonios tenían muchas ganas de que se hundieran, y hacían todo lo posible para hundirlos. Sí que sí. Solo que Dios no les dejó. Habían ángeles favoreciendo sus vidas, como las nuestras hoy también. Así pareciera Dios completamente ausente. Ahora, número 4, nos debemos gozar en su presencia, sí, pero nos debemos gozar en los momentos en que lo hemos podido ver para recordar las cosas cuando no lo podamos ver. Dios siempre nos recordará en la oscuridad lo que nos ha prometido en la luz. El capítulo 6 de Juan, una vez más, el versículo 17 dice, y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum y estaba ya oscuro, muy oscuro. La hora más oscura del día es justamente en la cuarta vigilia, de 3 a 6 de la mañana. Y era la hora más oscura. ¿Por qué el Señor Jesús demoró tanto en llegar a auxiliarlos a ellos? Bueno, en el versículo 20 de este capítulo nos dice que Él se aproximó y les dijo, yo soy, no temáis. Cuando lo oyeron,
sus corazones se sobresaltaron y se alegraron. Y déjenme decirles que esta parte de la fórmula bíblica para enfrentar la crisis tiene que ver con escuchar su palabra, porque Él dijo, yo soy, no temáis. Lo oyeron hablar. Fue su palabra la que se pronunció y vino calma a sus corazones. Todavía en ese momento no había apaciguado las aguas todavía tormentosas. Aún en medio de la tormenta, aún en medio de la barca casi hundida, ¿saben qué? La palabra de Dios es primero y tú debes experimentar eso. Que la Biblia sea la que te dé la paz antes de que el Señor obre algún milagro. No esperes el milagro, no esperes que se calme esto, no esperes que se apaciguen las aguas, no esperes que se desaparezca todo el anegado dentro de la barca. No, aún la palabra de Dios te puede dar a ti la tranquilidad sobradamente. Pero hay algo más, mis queridos hermanos. El Evangelio de Marcos nos dice en el capítulo 6, versículos 51 y 52 lo siguiente, que es algo de hacer notar. El Señor Jesús subió a ellos en la barca y se calmó el viento. A esto lo que les digo. Primero lo escucharon a él hablar. Él les trajo calma a su corazón. Es él. Y si es él, puedo descansar seguro. Esto todavía se bambolea y esto todavía parece un barquito de papel. Esto, pero no importa, ya lo escuché a él, es suficiente para mí, pero él se monta en la barca y el viento se calma y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaron porque dice el versículo 52, aún no habían entendido lo de los panes por cuanto estaban endurecidos sus corazones, hermanos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo así que no habían entendido lo de los panes? ¿No habían entendido que el Señor Jesús multiplicó panes y peces, que de 2 pececillos y 3 panes Él le dio de comer a casi 20,000 personas ese día, almuerzo para todos, y que sobró, incluso si alguien quería repetir, repitió, y con todo eso sobró? ¿Eso era lo que no entendían? No era eso. Había algo en el corazón que no entendían y por eso estaban sus corazones completamente duros. ¿A qué se refiere el evangelista Marcos? Que no habían entendido lo de los panes. Hermanos, no es complicado de entender, porque ustedes recuerdan bien que él había ordenado que se recogieran los panes y los peces sobrantes. ¿Recuerdan cuántas cestas sobraron? 12. Quiere decir que cada uno de ellos, el Señor les ordenó, recojan esto y llévenlo ustedes. Cada uno de ellos, cuando se montó a la barca, tenía una cesta de panes y peces a sus pies. Eso era lo que no entendían. ¿Cómo es posible que ellos estuvieran muertos de miedo, aterrados y pensando que iban a desaparecer y que Dios los había abandonado cuando tenían una evidencia allí a sus pies de lo que el poder de Dios es capaz de hacer? ¿Por qué no tenían calma? ¿Por qué no eran capaces de sosegar sus corazones? Si a sus pies estaba la muestra de que el amor de Dios siempre suple todas las necesidades. ¿Por qué? ¿Por qué tan duros de corazón? Hermanos, jóvenes, señoritas, Dios de una u otra forma los ha bendecido en el pasado ustedes. Y ustedes pueden echar memoria de cada una de esas providencias del que el Señor les ha dado y con sobra. Pueden contar milagros en el pasado. Pueden contar cómo su mano providencial ha intervenido directamente en sus vidas. ¿Nos tenemos que morir de miedo entonces en medio de esta crisis tormentosa? No seamos duros de corazón. Esa es la otra fórmula para enfrentar la crisis. Deja la dureza de corazón. Entiende que Dios es amor, que el Señor te ama y que en el momento así no lo veas, no creas que se ha desaparecido. Él todavía vela por ti. La fórmula número 5 tiene que ver con eso. Su mano siempre nos protege. Siempre. En el versículo 24 de Mateo 14, leemos lo siguiente.
La barca estaba en medio del mar, azotada por las olas. Quiere decir que las olas del mar embravecido estaban sobre ellos. Se les veía gigantes esas olas. Como se ven gigantes las olas que hoy se vienen encima, porque no hemos perdido el trabajo, porque no entendemos de dónde va a venir el sustento para nuestras vidas, porque no sé cómo sostener a mi familia, porque he perdido garantías de seguridad social, porque mis ahorros se agotan, qué sé yo, cuántas cosas, olas, 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 y las empiezo a ver gigantes, grandes, monstruosas. Hermanos, pero leamos lo que dice el versículo 19 del capítulo 6 del Evangelio de Juan. Dice allí, cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba, ¿dónde? Sobre el mar. Subrayen esto, sobre el mar. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que está a punto de caer sobre nosotros está bajo los pies del Señor. Repito, yo estoy aquí, las olas están encima, pero encima de las olas, el Señor Jesús. Eso es lo único que yo necesito saber. Señor, se me viene el mar encima, pero tú estás encima del mar y tú me amas. Esperaré en ti, Señor. Haré lo que tenga que hacer, sí, porque los discípulos tampoco tenían que quedarse manicruzados. No, el Señor viene, entonces, no, sí tenía que moverse, sacar el agua, moldear las velas, qué sé yo, cuánta cosa para mantenerse. Tenían que hacer lo que tenían que hacer. Mientras esperaban que el Señor interviniera, no dejes de hacer lo que tengas que hacer. Tú encárgate de todo lo posible. Deja que Dios haga lo imposible, entonces. Y la última fórmula, hermanos, jóvenes queridos, señoritas en el Señor, la encontramos en el versículo 21 del capítulo 6 de Juan. Déjenme decirles una cosa, los milagros aparecen, pero en los evangelios el Señor nos acostumbra a que Él siempre espera hasta el final a ver qué ocurre. Y no solo en los evangelios, en el Antiguo Testamento, cuando a Abraham Dios le ordenó que sacrificara a su hijo, Dios se enmudeció, no le dijo nunca más ninguna otra instrucción. Y el corazón de Abraham se partía y él esperaba que el Señor interviniera, pero finalmente se deshizo de todo el estrés y dijo, bueno, si el Señor quiere que sacrifique a mi hijo, yo esperaré que lo resucite, pero vamos para allá. El Señor hará algo. Y subió hasta la montaña y fue durísimo, complicado, y amarró a su hijo y le explicó lo que iba a hacer y lo puso encima del altar y ya se lo imaginaba degollado y desangrándose, levantó la mano, encomendó su alma al Señor y la mandó con su fuerza. En ese momento aparece el ángel de Jehová. O cuando escaseó el vino en las bodas de Caná. Llenen todas las 6 tinajas, 240 litros. En una época en donde no había acueducto ni alcantarillado, tenían que ir hasta el pozo y sacar. ¿Cuánto tiempo habrán demorado? Pero Señor, lo que necesitamos es vino, no agua. ¿Por qué nos ordenas? El Señor no daba más instrucciones. Hasta que no llenaron las tinajas arriba, no pudieron saborear el vino. El hombre de la mano seca. ¿Qué tienes? Mi mano seca. Levanta tu mano. ¿Qué? Es que la tengo seca. Levanta tu mano. ¿Entienden cómo opera el Señor? Es posible que no podamos ver el rostro del Señor en mucho tiempo, en esta aguda crisis. Pero puedes confiar en Él, porque Él sabe lo que está haciendo contigo. Nunca te ha abandonado, no te abandona, ni te abandonará. Pero los verá los milagros. Esa noche hubo 3 milagros. El Señor anduvo sobre el mar, se montó a la barca y las olas se calmaron. Y como dice este versículo, enseguida llegaron a tierra, a donde iba. Enseguida. Hermanos, Él sabe lo que hace y Él verá cuándo lo hace y cómo interviene.
Lo que yo tengo que hacer es confiar. Esta tormenta, a propósito, fue creada para que mi fe aumentara en el Señor y no faltara. Así que, mis queridos amigos, jóvenes, señoritas, hermanos, confiemos. Sí, la barca se está moviendo y muy feo, muy feo. Pero el Señor obrará como lo está haciendo ahora, con propósitos de eternidad. Él no está trabajando para este momento, o sea, que el Señor tenga en sus planes hasta que yo me pueda enfermar de coronavirus. Es posible. No sé, cada uno tiene preparado el Señor planes. Pero nada de eso me puede sacar a mí, de mi corazón, la idea de que el poder de Dios es grande, pero su amor es infinito por mí, por cada uno de nosotros. Vamos a llegar a la otra ribera. Algún día el Señor descenderá de su trono y se montará sobre las olas de ángeles y vendrá hasta nosotros en esta barca atribulada que es este mundo. Y entonces, cuando los mares de la humanidad estén a punto de caer sobre nosotros, Él pronunciará sus palabras: yo soy. Y nuestros corazones saltarán de gozo. Y zarparemos a nuestra ribera. Y llegaremos a la playa de la eternidad. Y estaremos disfrutando con Él los goces de la dicha eterna. Y todas estas tormentas que hayamos vivido aquí en esta tierra serán para nosotros motivo de risa. Y le diremos al Señor: Señor, cuán poquito sufrimos por cuánto gozo que nos das ahora. Confíen, jóvenes. Confíen en el Señor, porque Él sabe perfectamente lo que está haciendo. Que Dios les bendiga. Y permítame terminar con una oración en esta hora por cada uno de ustedes. Oremos. Buen Dios y Señor, Padre de amor y de santidad, gracias te damos por la bendición que nos das en tu palabra, de todo lo que podemos conocer anticipadamente para que nuestro corazón haya sosiego en ti. Las olas que vemos son grandes, pero quizás se agiganten más. Vemos a nuestro alrededor oscuridad, caos, desolación. El mundo ha quedado maltrecho a raíz de esta pandemia. Y cuando salgamos a recuperar la vida normal, ya descubriremos que nunca será lo normal que veíamos antes. Y que ahora estos sobresaltos es lo que podremos llamar normal, para que nuestra fe sea grande, crezca conforme a tus planes. Por lo tanto, fortalece nuestra débil fe para que no desfallezca, ahora que quizás no te podamos ver como lo hacíamos antes, pero que tu palabra en nosotros sea una estrella brillante en medio de la bóveda celeste, que es oscura y negra, pero cuanto más negra, que más brille esa luz, y que nosotros entonces seamos aquellas estrellas que brillan a perpetua eternidad. Gracias, Señor, por la bendición de esta pandemia, porque tus planes se están ejecutando en nuestras vidas para hacernos ensanchar. Gracias, Dios, por cuidar de la vida de estos jóvenes, de estas señoritas, de cada una de las personas de esta iglesia en Bolivia. Te ruego por ellos que su fe no falte y que sus vidas sean en ti la plena confianza y muestra de cómo es posible estar por encima de las olas si tú nos cargas en tus hombros. En el nombre y por los méritos de Cristo Jesús, lo agradecemos y te pedimos todo. Amén y amén.